Muy buenas a todos, yo soy Julen Dalibar, Jorge, y este es Unz, alias Pepe, alias Unz. Bueno, que ahora ya no es Unz. Después de sucesivos cambios de nombre, no sé cómo prefieres que te llame. Déjalo en Uf, que ya es Unz conocido. ya es un ídolo de masas, con su famoso Victor Top y demás polladas. Lo único que hace es enmascarar su poca calidad como jugador. Venga, coño, al lío. Bueno, venimos aquí a hablaros de las notas de la versión del parche 5.2, que viene como protagonista y motivo de lloros de muchas personas, la eliminación de la tenaza de muerte ígnea o de FG, que bueno, ha pasado. Vale, básicamente los motivos de Riot, según nos han contado, es que es un ítem que es difícil de equilibrar para el juego, que da campeones están diseñados para tener burst, más burst, y da burst a campeones que se supone que no deberían de tener burst, por lo tanto hace muy difícil equilibrar. Eh, no sé si quieres comentar algo, Unz. No, básicamente, reforzar lo que tú has dicho, es un ítem que, digamos, aumentaba los patrones tóxicos que había en el juego. A campeones de build les daban un boost incluso mayor. Yo que sé, un ítem que también limita el poder buffar o nerfear a ciertos campeones, digamos. El balance de esos campeones los determina este objeto. Ejemplo de Veigar, Ahri. Ujú, También es un ítem que, digamos, le influye mucho en las builds of meta, por ejemplo, Malphite AP, Tristana AP, etcétera. Y ujú. como bien has comentado, es un ítem que Riot considera muy difícil de balancear y que tiene una influencia muy grande en el juego con respecto a lo que serían los asesinos de AP. Es un problema. También hace, como comentarios, habrá que decir que va a haber que ver cómo sobreviven los personajes que dependen de este objeto. Y hay que decir que aunque ya han dicho que para que no se quede muy cerrada las builds de los personajes AP, van a crear otro ítem que se haga con la vara innecesariamente grande y que por lo tanto tenga 120 de AP. Ese ítem no está preparado todavía, así que hay que darles un pequeño tirón de orejas a Riot porque, en mi opinión, quitar un ítem cuando el sustituto todavía no está preparado es un poco Eh, problema. Ahora mismo hay un vacío en todos esos campeones que solían comprar la tenaza. Ujú. Hay que ver si los cambios que van a hacer a cada uno de ellos sirven para compensar esa desaparición. Y si no sirven, pues habrá que ver cómo de útil es el nuevo ítem que se está preparando. Pero bueno, no hay mucho que hablar de esto. Nos gustaba o no nos gustaba, es un ítem que era problemático, así que es fácil de entender por qué ha desaparecido. Lo siguiente que tenemos en las notas es el solapamiento de efectos de control de adversario. Esto es un reparar algo que no debería haber estado nunca roto, así que se entiende. Eh, Attack Move o orden de atacar y mover en modo sigilo hará que ataques, aunque estés en sigilo, cosa que parece de sentido común, ¿verdad? A mí me parece. Eh, no creo en ningún personaje que se vaya a verse mal por este tipo de cosa y un comando que en su descripción pone que es para atacar, pues bueno, debería atacar. Era bastante problemático en ciertos campeones que se basan en autoataques y que tienen visibilidad en sus kits, como por ejemplo Vayne, Twitch, Rengar. Ujú. Digamos que el comando ataque no se llevara a cabo cuando estaba invisible. Era algo que, digamos, tampoco era algo que los hiciera injugables, pero algo bastante molesto. Yo creo que este es un buen paso por parte de Riot para, digamos, mejorar la jugabilidad de estos campeones. Sí, hacer que todo sea consistente, por así decirlo. Sí, básicamente. Bueno, pasando a Tristana, que probablemente después de el ítem sea el cambio más grande, un reward visual bastante guay. Hay que decir que se han curado todas las skins, le han dado un tratamiento especial a la skin de bombero. Y aquí están los cambios y los números. Bien, es mi opinión que... Bueno, vamos a ver un poco los cambios uno por uno. Han disminuido la mayoría de... Bueno, no han hecho muchos cambios, pero los pocos cambios que han hecho han sido hacia abajo. La vida básica, la armadura básica las han bajado para que sea un poco más Squishin Lane. También han bajado el alcance por nivel que aumenta su pasiva, que es un cambio bastante gordo, sobre todo teniendo en cuenta que era el sello del personaje. Ahora llega a tener 669, si no estoy equivocado, de rango a nivel 18, que es ligeramente superior a Caitlyn. Antes solía ser bastante más. Y también ha aumentado lo que escala de velocidad de ataque por nivel de 2,5 a 1,5.
Eso hace unos no demasiados parches. También bajaron su velocidad de ataque base, eh, juntada con unos cambios en la Q, para que cuando tuviera la Q activada tuviera la misma velocidad de ataque que antes, pero con la Q desactivada tuviera bastante menos. Esto va a incentivar estos cambios. Después tenemos la W. La W es bastante parecida a antes, solo que ha disminuido lo que es la E de AP y su daño base. Y lo más interesante de la W ahora es su relación con la E. La E, la pasiva, es exactamente igual que antes. Tiene un daño extra en splash a todos los campeones que están o enemigos que están cerca del objetivo que muere, como un ataque de Tristana. Y la activa es bastante diferente. La activa coloca una granada encima de un enemigo. Cuanto más dispara uno la granada, más daño va a hacer esa granada al explotar. Es una granada que se puede utilizar en torretas. Y como dato interesante, cuantas más cargas tenga la granada antes de explotar, al saltar con la W encima de ella hace que explote automáticamente y aumente el daño de la propia W. La ulti es igual, pero le han bajado el poder de habilidad. Bueno, ¿qué significa esto para las dos Tristanas? En mi opinión, bueno, y no solo mi opinión, se ha declarado que es así. Tristana le han querido mover un poco de esa posición segura muy lejana del centro de la batalla, que en late podía derretir a cualquiera, a convertirla a un personaje que se dedica le han dado más fuerte, la han tratado más para acá, para el mid game, el early game, sobre todo el mid game, y menos para el late game. Vemos eso porque escala menos y su E junto con su W le da más herramientas para hacer movidas durante el mid game. No estoy completamente de acuerdo con ello. Creo que el niche de personaje que quiere estar en un equipo móvil, a diferencia del resto de hipercarries como Pain que quiere hacer unos contra unos todo el rato, Kog'Maw que quiere pokear todo el rato, o Jinx que quiere avanzar todo el rato sin escaramuzas, simplemente ir avanzando. Tristana era el único tipo de personaje que era con un equipo muy móvil, pero de equipo, no como Vayne. No quería duelos, sino que quería peleas en equipo que se movieran todo el rato, porque los hipercarries suelen ser bastante inmóviles. Le han pasado a un tipo de carry más de midgame, más como Corki, más como Sivir, que son personajes que les gusta la movilidad, igual que a Tristana les gusta peleas movidas, que se vayan de un sitio a todo el mapa, pero ya son de midgame y llevar a Tristana ahí no me parece el punto más adecuado. No sé qué opinas al respecto. Estoy de acuerdo contigo. Estos cambios le ayudan a, digamos, tener una curva de poder más constante a lo largo del juego. Básicamente por un cambio que no has comentado, y no sé si lo sabes, pero ahora la E es daño físico en vez de daño mágico. ¿Qué pasa? Antes Tristana en el mid-game sufría una caída bastante grande. ¿Por qué? Porque no tenías itemización para tener un DPS fuerte con ataques básicos, pero tu habilidad de escalar con AP y ser de daño mágico creaba, digamos, un vacío, una falta de poder comparado con otros carries que si tenían nukes que escalaban con AD y hacían daño físico, como por ejemplo puede ser Graves. Graves tiene un mid-game muy fuerte por eso, que tiene unas nukes con muy buen daño y que además le benefician con respecto a su itemización, pues son daño físico y daño de ataque. Como bien sabíamos, Tristana antes del rework, tanto su E, su W, bueno, todavía su W y R siguen siendo, pero ahora sin embargo la E escala con AD y es daño físico, lo que hará que tenga una presencia más fuerte en todas esas escaramuzas y peleas en mid-game. No estoy de acuerdo con lo que has dicho de que Tristana ha caído de su nicho de carry late game, porque tiene tres elementos que la definen como carry late game, que es su pasiva, es decir, su largo rango de autoataque, su esteroide de velocidad de ataque en la Q y la habilidad de reposicionarse con su W, que se resetea cada vez que Tristana participa en una baja, que eso le da su propia identidad, que es el de todos estos hipercarries que has comentado, con Mau, Vayne, Jinx, tiene el nicho de ser hipercarry más móvil en una pelea. Por lo demás, yo creo que estos cambios han perjudicado bastante a la build de Tristana AP, tanto por la E que ha pasado a ser daño físico, por tanto no beneficia de itemización, Ahora como tanto comentamos porque... Tristana AP. Solo un comentario más antes de pasar a Tristana AP. Es decir, que es, eh, es indudable que ahora va a tener una línea más fija, más constante,
que antes, porque antes tenía un golpe de fuerza injusta para una una de carry que se suponía que era de late game, que era esa E de early en línea, que era un daño bastante injusto comparado con los poderes del resto de AD carries del juego, y después un vacío enorme en mid game. No, pero creo Y que, digamos, que su build, perdona, sí, creo que no, su build reworkeado todavía le va a dar esa fuerza en el late game. Lo que pasa es que ahora los tradeos van a ser más interactivos. sí, Antes Tristana te tiraba la E, te tiraba la activa y ya está, y ganaba el tradeo por... exacto. Sí, y no, sí, ganaba el eso me tradeo. parece muy bien, pero yo soy muy fan de los personajes de late. Y no sé si es cierto que sigue teniendo esas stats para llegar a late, que escalan con esa pasiva que le da un alcance enorme y tal. Sigue teniendo esos toques de personalidad, pero el hecho es que lo han llevado más para ser un personaje más de escaramuza de mid, y es posible que no le guste a todo el equipo, o sea, a todo el mundo. Veremos cuando el personaje ya haya estado en live durante un tiempo cómo reacciona. Ya pasar a hablar de Tristana AP, que no me había dado cuenta yo que el daño de la E era daño físico, aunque sí que es cierto que escala con AP. No hay muchas habilidades que hagan eso, y es interesante. Vamos a ver. Antes de grabar este vídeo, Unz me ha comentado que la itemización va a tener que ser diferente, y el tipo de movimientos van a tener que ser diferentes, porque la cantidad total de poder de habilidad que tienes de por sí es no es como antes, porque le han bajado tanto la escala de la R, la escala de la W, y la E directamente no es daño mágico, y casi hace a Tristana dependiente de dar la W en comunión con su E, con todas las cargas, para poder hacer un all-in, y que además no va a poder harasear con la E como hacía antes para después hacer all-in cuando le venga mejor. ¿Cómo crees que va a tenerse que jugar Tristana AP ahora, si es que es posible? Yo sinceramente creo que Tristana ha recibido un golpe muy duro, por no decir que va a caer completamente de la viabilidad, porque no solo, digamos, los cambios a sus ratios y a su tipo de daño, porque la ahora es daño físico en vez de daño mágico, sino que además es un campeón que, como ya hemos comentado, se ve perjudicado por la eliminación de la tenaza. Porque como todos sabíamos, el patrón de Tristana P era harasear en línea con la E, le iba tirando activa de la E, y cuando ya estaba bastante vida, básicamente hacía un all-in con el salto, la E y la ulti. Y tenaza si la tenías disponible. Por no mencionar que ahora ya no hay tenaza. Por eso mismo te estoy comentando. ¿Qué pasa? Al no tener ese empujón de la tenaza que le añadía al boost y haber nerfeado bastante los ratios, creo que Tristana P va a ser bastante débil ahora. No sé, yo creo que tampoco ha sido un pick extremadamente fuerte, siempre ha tenido su nicho, pero yo creo que después de estos cambios va a sufrir un golpe muy duro, por no decir que se va a quedar fuera de la viabilidad completamente. Esperemos que Riot haga como con Ezreal AP y la suba un poco para que de vez en cuando te puedas divertir usándola. No sé, es que como Con también esto, estamos hablando antes, sí. perdona, es que solo una cosita, como también estamos hablando antes del tema de la tenaza y de los campeones de burst, tiene un patrón muy tóxico. Tristana P siempre ha tenido ese patrón Ah, bastante sí, por tóxico. supuesto. Es un harass sin counterplay, sin interactividad, harass y all-in. Lo bueno Y de ya está. Tristana AP es que en late era bastante inútil. Ya, Pero sí. bueno. Bueno, pasamos a Ahri, antes de estancarnos en lo mismo. Ahri es uno de los personajes, por supuesto, más afectados por la desaparición de la tenaza. Y lo merece. Sí, bueno, es uno de los personajes de midgame más fuerte últimamente. Se ha visto jugar en competitivo bastante y tal. Y tiene unos cambios bastante interesantes, que no solo tienen que ver con la cantidad de daño que puede hacer. La Q ahora hace que te muevas más rápido. La W ahora tiene una selección de objetivos más inteligente que antes. Y el daño base ha aumentado, lo cual hace que la W sea una skill más significativa que antes, que no está mal. Y la E es diferente porque la E, si os acordáis, después de que en el mundial de la tercera temporada fuera el personaje que cogía a todo el mundo todo el rato, cambiaron e hicieron que la E fuera el hechizo que tenías que dar para poder hacer all-in. Si os acordáis, en la tercera temporada la E no aumentaba el daño, pero todos los skills tenían mucho más daño. Lo que hicieron es reducir el daño de todas las skills y hacer que la E hiciera que hicieras más daño todavía. Ahora le han quitado eso, no le han devuelto demasiado daño al resto de las skills, y encima ha desaparecido la tenaza.
Es verdad que Aries era un poco dominante, pero ¿merece todos estos cambios? Yo creo que, personalmente, yo considero que Ari, con la tenaza, digamos, la Ari de hasta este pase, básicamente un campeón, en mi opinión, bastante tóxico, que ofrecía poco counterplay. Si te contaré veces que me ha one-shotado un Ari sin darme ninguna de sus skills, ni su Kun ni la E, simplemente con tenaza, W y R, no sé, yo creo que sea un patrón bastante tóxico para un campeón que, como su kit implica, debería ser dependiente de dar ese corazón para iniciar un combo. ¿Qué pasa? Con estos cambios, lo de la Q, el cambio de selección de objetivos de la W, el alojamiento de la Q y todo esto, yo creo que Riot quiere que se cambie un poco el nicho de Ari, de pasar a ser un asesino de push a un mago de más centrado en el quiteo, ¿sabes? Ujú. Porque, por ejemplo, la Q te iba a reposicionarte, la W, si no recuerdo mal, aplica todo el load del cetro de cristal de Relay, no cuenta como una habilidad multiobjetivo, sino de único objetivo. Por tanto, yo creo que Riot lo que quiere es cambiar un poco cómo se juega Ari. Yo creo que Riot quiere que a ser un mago que entra y sale de las peleas, que aporta utilidad a su equipo a base del low y demás. Y no sé, yo creo que básicamente, como ya estamos comentando con el tema asesinos de burst, todo el tema de tenaza, yo creo que Riot quiere intentar corregir un poco ese patrón tóxico sin counterplay y hacer que Ari tenga otra función, que También hay que comentar que tenga otro nicho. Riot comentó hace no mucho, algunos empleados de Riot, que querían empezar a hacer que la gente que tuviera mucha movilidad en este juego empezara a pagar por esa movilidad. También puede ser una instancia en la que eso se está materializando. SR es una de las skills más móviles, sí, es su ultimate, pero es una de las skills más móviles del juego, en un mago de mucho daño. Así que esto puede ser también empezar a hacer que la gente que tenga mucho movimiento empiece a tener cosas que empieza a dejar de tener cosas que personajes que no tienen ese movimiento tienen, y que empiecen a pagar por esa extra movilidad. Bueno, pasando al siguiente personaje, Akali. Aquí sé que nuestro amigo, tiene cierto gusto por este personaje, así que le dejo hablar a él. ¿Qué opina de estos cambios? Básicamente, básicamente son cambios que yo creo que van a perjudicar la fase de líneas de Akali, pero no van a perjudicarla como campeón, digamos, más adelante. Porque teníamos un patrón con Akali, que era el harashear con Q constantemente en línea, ser un campeón resourceless, no me acuerdo la palabra en castellano, sin recursos. Sí, bueno, no utiliza ni energía ni mana, todo No, el que no mundo nos utiliza, entiende. sí, bueno, utiliza, vamos, que no tiene restricciones por tema de mana y demás. Cuando tú jugabas a Kali contra un melee, tenías algo bastante jodido, que era, tú le metías una Q y activabas la marca con la E. ¿Qué pasa? Eso hacía un buen harass y no llamaba el agro de los minions. Con este cambio, Riot quiere promover que a Kalis tenga más difícil el poder tradear sin respuesta contra un melee. Porque ahora, si quieres activar la marca, como bien dice la nota de parse, la E ya no activa más la marca de asesino, la Q de Akali. Por tanto, ahora si quieres activarla, tendrás que autoatacar a tu objetivo. Eso, por ejemplo, te lo digo desde mi opinión en top lane, que es donde la suelo jugar casi siempre, es algo que perjudica bastante a Kali, porque ahora va a traer el agro de la oleada de minions. Por tanto, ya no va a ser un tradeo que vaya a ser siempre a su favor, sino que se va a ver perjudicada. Luego también tenemos el nerfeo de la ulti, que se ha reducido el alcance de 800 a 600. Esto todavía no he jugado a Kali, pero creo que es un nerfeo que puede ser bastante jodido, dependiendo de cuando ya haya jugado bastante con ella, haya pasado varios días en live, te lo comentaré. Pero recuerdo que en su época a un campeón que me gusta mucho y que tiene un estilo muy parecido, Diana, ese nerfeo la dejó prácticamente fuera del meta. Fue un nerfeo brutal, el nerfeo del rango de su dash, de la ulti. ¿Qué pasa? Que digamos, lo de Akali no es tan estricto porque sabemos todo el mundo que Diana tienes que dar una Q para ese tercer dash y eso, y Akali no tiene esa restricción. Porque Akali, si tiene una oleada cerca, pues salta la oleada y luego saltarte encima. Pero vamos, yo creo que más o menos Akali se va a ver afectada con estos cambios, pero tampoco es algo que la vaya a dejar fuera del meta. Ujú. Yo creo que Riot ha tomado una buena decisión aquí, y sabiendo que Akali es un campeón que, por su kit tan binario, Snowbally. sabe que si es tan snowball y tan binario, tan fuerte en solo Q, Riot sabe que Akali es un campeón que o está overpowered o está inútil. Por Y tanto, yo creo que seguro han que... aproximado muy bien aquí, uy, perdón. No sé. Yo creo que han aproximado muy bien aquí el balance, porque quieren hacer pequeños cambios de utilidad a su kit en vez de directamente bajar números. Yo creo que Riot lo ha hecho muy bien con Akali, y tengo ganas de ver con qué consideran que la ha sentado este nerfeo. Seguro que está en binario. Quiero decir, yo no... quiero decir, si Akali queda por detrás... Yo no tengo mucha experiencia con el campeón, así que por eso te pregunto. Si Akali se queda por detrás, ¿es un campeón que sufra estando por detrás? ¿O Akali puede... no se va. Uy, perdón.
O puede, por ejemplo, como otros campeones, seguir por detrás de su equipo y robar kills y asistencias hasta que enseguida vuelve a estar tan fuerte como todo el mundo teme, sobre todo si es una de carry. Básicamente, Akali es un campeón que tiene un nuevo fuertísimo. Básicamente, morir una vez contra Akali es sentenciar la línea. Por eso también Akali se está jugando en todo. Me recuerda al tema de Kassadin. Kassadin históricamente ha sido bastante débil en mid lane contra otros mid laners. Bueno, no muy débil, pero tú me entiendes, que tenía matchups bastante jodidos. Ujú, Por tanto, después de su reward y eso, la gente empezó a llevarlo todo porque se dio de cuenta que en top él podría pasar de ser el que le hacían bullying al que hacía bullying ujú. al otro campeón. Por tanto, permitiendo alcanzar un farmeo más fácil. Bueno, ahora que lo pienso, un ejemplo más claro que esto, más que Kassadin, sería Ryze. Ryze en mid siempre Sí, históricamente ha tenido bastante jodido por su corto rango. ¿Qué pasa? Cuando se llevaron a Ryze a top y empezó a abusar de los melees, todo el mundo sabemos lo que pasó. Básicamente yo creo que esto es parecido. Akali últimamente se está jugando casi siempre en top porque tiene lo pasa bastante más fácil contra melees que contra el rango. Un melee tiene que ir a tradear, en plan, si un... sí, No me entendemos sale la esto. palabra commit to a trade, ¿cómo sería en español? No me sale la Tiene que palabra. comprometerse. Eso, Pero de todas maneras, comprometerse. sí, ha quedado bastante claro. Básicamente, top es casi como el asilo de los personajes de mid y jungla es el asilo de No, los no, no, pero personajes de top. pero No, no por eso, sí, te estoy dando la argumentación, te estoy dando la argumentación. sí, no, entiendo por qué Porque lo el, dices. porque el QE, el combo de Harass de QE era muy fuerte contra melees porque no llevaba agro de minions y no te podían responder. Por eso nuevos cambios que ha hecho Riot, que lo veo muy bien, para que no tenga una manera tan fácil farmear hasta nivel 6 contra melees en top. Bueno, pasando a Annie, que tiene un cambio. No es un cambio muy importante, tengo que decirlo. Annie es un personaje que me gusta, lo juego bastante. Y no creo que sea un cambio tan importante. En primer lugar, le bajan la armadura de resistencia mágica del escudo, la E. Eh, que sea algún main de Ali sabrá que es una skill muy pasada por alto y es muy fuerte. Es bonificación de armadura y resistencia mágica gratis, un montón. Que hace que un Nani, que es un personaje que tiene que ponerse muy cerca, tiene que pasar mucho peligro y que por lo general compra vida, hace que sea mucho más resistente de lo que la gente piensa, aparte de que cuando te pegan haces más daño. Eh, sin embargo, a cambio de quitarle ese 10 en cada uno de los rangos a la E, que es un cambio que por cierto se va a notar mucho en nivel 1 porque es un 50% es el 50% de lo que tenía hasta ahora. Y en el último rango es mucho menos, ese 10 va siendo cada vez menos importante. Tenemos que tener en cuenta que las resistencias en LoL no son simplemente aditivas. Cuanta más resistencia, menos importante es la nueva resistencia que consigas. No es tan importante ese cambio. Y me parece que el cambio que le han puesto a la E junto con Tivers es muy interesante. En primer lugar tenemos que aumenta la velocidad de movimiento de Tivers cuando activas la E con Annie. Y encima también consigue los efectos del escudo. Eso va a hacer en primer lugar que el oso sea mucho más fácil de reposicionar, lo cual no es tan mal para un pet que tampoco tiene tanto daño. Hace daño, no es una burrada de daño, lo más importante siempre ha sido el burst, pero ahora va a hacer que ese daño de DPS que tiene en área alrededor suyo sea más importante. Y le dé incluso más herramientas porque Tivers ya era de por sí una buena herramienta para tanquear dragones, torres. Esa armadura extra de la E va a hacer que sea bastante más interesante. No creo que haya mucho que comentar en esto, es un buff. Me parece que es bastante evidente que es un buff. 10 de perder 10 de resistencia mágica para esos efectos me parece una mejora evidente, sobre todo si es una Annie AP en la cual Tiber se va a notar mucho más lo que se mueva. No tanto para Annie Support lo va a sufrir más. Annie Support siempre va a necesitar más esa resistencia de armadura que una Annie Mid, pero una Annie Mid en la que Tivers sí que hace daño de DPS y se nota, va a ser un buff interesante. ¿Hay algo que quieras añadir? Pues lo de Annie, sí, perdona, no, lo de Annie básicamente es lo que estabas comentando, es un buff compensatorio por la pérdida de tenaza, que es algo que es un ítem que Annie solía hacerse, no siempre, pero vamos, es un ítem que era viable con ella. Y básicamente pareció con lo de Akali. Annie es un campeón que tiene un patrón también bastante binario, entre comillas, porque una Annie o te one-shotea o no te one-shotea, ¿me entiendes? A ver, Voy a ser sincero y voy a decir que te lo estoy me diciendo parece que entre eso... comillas porque Annie aporta mucha utilidad con el tema de los stun y eso.
Pero te estoy hablando de cuando estás laneando con ella. No te Ujú. hablo luego de utilidad de equipo. Sí, por Tú supuesto. sabes que cuando estás uno contra Annie, Annie o te one-shotea o no te one-shotea y ganas tú. Básicamente es eso. Me Yo parece que eso creo es que un Annie puede patrón que cambiar. ha hecho popular el hecho de que existiera un objeto como la tenaza. Básicamente. Siendo sincero, me parece que esto es uno de los efectos positivos de quitar la tenaza. Y es que Annie, como un mid laner que sí que tiene burst, pero es un mid laner tanky de pelea, el hecho de no tener tenaza y por tanto quitarle parte de ese burst que realmente no necesitaba, eh, sobre todo para el objetivo que tiene que cumplir Annie, que es un mid que aguanta y que está en medio de la pelea, pues me parece que eso, que este tipo de cambios van a poder hacer que sea menos binaria y más interesante de jugar. Bueno, pasamos a Azir. Eh, a lo de Azir en realidad no es un cambio, simplemente Y lo de hacer es corregir un el par de punto cambios. que estaba erróneo. Y Sí, básicamente, y un pequeño cambio al movimiento de los soldados, que realmente es bastante correcto. sí, es un cambio de calidad de vida. Es para que cuando tú Sí, selecciones a los soldados con la Q, el primero que se mueva es el que está más cerca. Antes, si no recuerdo mal, el primero que se mueve es el que tú habías casteado más antiguamente. Y ahora, exacto. y Bueno, ahora por comodidad es el que está más cerca del sitio donde tú has targeteado. Cassiopeia. Tengo que decir que odio a este personaje tal y como está ahora. Es horrible. Te pega una Q y vamos, te llueven es de todas direcciones. Eh, ahora realmente lo único cambio es el maná y lo veo. Sinceramente, en Cassiopeia tradicionalmente antes del rework, cuando estuvo fuerte en el pasado, era un personaje que gastaba mucho maná pero tenía muy buen resultado. Más o menos quieren volver a devolverle eso con los cambios más recientes tal y como está ahora el personaje. No lo veo mal, porque me parece que es un personaje que está fuerte y no creo que el coste de mana vaya a hacer que esté mucho menos fuerte. Va a hacer que no sea tan injusto para determinados matchups. Es cierto que la gente que ya podía enfrentarse con ella va a verse beneficiada, pero tampoco van a ganarla automáticamente simplemente porque tenga ese coste de mana extra. Pero sí que va a hacer que la gente que no podía ni de coña enfrentarse con ella tenga más oportunidades. No sé si quieres comentar algo con Cassiopeia. No, yo creo que son buenos cambios para nerfear su early game y su capacidad de abuso, de acoso en línea, que está bastante bien porque yo personalmente, esto ya es opinión personal, pero yo creo que tú estarás, pensás casi igual que yo, creo que Cassiopeia es el AP más fuerte en late game de todo el juego ahora mismo. Sí, Está desde luego el que más. fuertísima. Siempre ha sido uno de los personajes con más DPS No, pero en especialmente el en el late. rework y su Sí, una sí. pasiva y demás es fuertísima late game. Y además eso la apoya que tiene una fascina bastante fuerte, porque básicamente ya sabemos, como tú has comentado, si una Cassiopeia te da la Q en línea, te va a caer una lluvia de. Yo creo que son buenos cambios para arriba para que, digamos, no puedas usar tanto tus ideas para hacer y tengas que ser un poco más, jugarla un poco más tranquila en early game. Muy bien, pasando a Fizz, que probablemente sea el personaje más tocado por este cambio, probablemente más que Ari incluso. Eh, tenemos a la mayor cantidad de cambios hasta el momento. Habrá que ver cómo reaccionan otros campeones que también se han visto afectados por la tenaza, como Twisted o Veigar. Pero desde el momento los personajes que sí que han visto cambios, probablemente este sean los mayores cambios. En primer lugar, vemos casi una desaparición, bueno, no es una desaparición, pero una disminución horrible del poder de la Q. La mitad de escala, casi la mitad de daño base. Mm, no lo veo mal. Voy a decir directamente, antes de incluso de terminar de hablar de los cambios, voy a decir que la Q me parece bien. Un movimiento point and click del que se puede uno retirar enseguida no debería tener tantísimo daño. No me parece que merezca la pena. Y además Y con encima, sinergia con la perdición del Lich. y encima ahora sabemos que se puede flashear si si cuando te llega la Q ya no estás ahí, ya no te hace daño. Eh, tengo opiniones encontradas al respecto. Se pidió hacer esto hace tiempo, la gente lo pedía en Reddit y este tipo de cosas. Pero no sé qué pensar al respecto. Por ejemplo, otros tipos de personaje como Pantheon o... que ahora no me viene a la cabeza, pero hay otros personajes, Diana. Mm, cuando llegan a donde estás, después de haber echado la skill, te hace daño sí o sí. Fizz va a ser el primero en el que eso no sea cierto. Y me preocupa que ese fallo de consistencia sea una cosa negativa para el juego. Incluso si... O sea, igual... lo que hablaba de Riot es que si le quitas eso a todos esos personajes, igual hace muy demasiado débiles a algunos de esos personajes. Si a Diana haces que cuando echa la ulti la persona se quita, ya no le metes daño, pues se hace inútil. Eh, evidentemente a Fizz le afecta menos. Pero me preocupa que haya un problema de consistencia, que algunos personajes sí tengan esto, pese a que el movimiento sea idéntico. De
Después tenemos cosas como la W. La W tiene cambios graves también. Eh, Hablando de las heridas graves. Que por cierto, una cosa que quería comentar. La desaparición de las heridas graves tanto en la W como en la E de Tristana es un cambio interesante y que va a hacer que las heridas graves sea un elemento mucho más raro en el juego. Todos sabemos que el Morelonomicon ha sido muy frecuente y muy famoso en los últimos tiempos, pero aún así va a eliminar heridas graves naturales y estoy preocupado porque hay muy pocos restos de heridas naturales en el juego después de quitar estos dos. Yo creo que es un cambio correcto de Río. Yo creo que si tú quieres lidiar con campeones que tienen su chain fuerte, deberías itemizar para ello. Deberías invertir uno de tus slots de objetos para ello. Sí, pero por Creo que es un buen cambio. ejemplo los personajes ADs no tienen ningún objeto para eso desde que quitaron. Bueno, de todas maneras era un muy mal objeto y no lo querías ni aunque Es tuviera que el alguien con problema mucho no es que sustain. lo quitaron, el problema es que ese ítem era muy malo para una build de ese ítem. Ya. Bueno, en cualquier caso, pese a que desaparezcan estas cosas, hay que decir que no tienen ningún sentido ninguna de las dos. Una de carry no debería tener heridas graves, le da una ventaja injusta frente a otros AD carries. Lo de Fizz tenía incluso menos sentido. Que ¿para qué quieres tener heridas graves si eres un personaje que hace burst? Era como para añadir insulto. ¿Cómo es insulto al golpe o algo así? No sé. To the injury y no Sí, tengo eso. idea cómo es. Lo sé en inglés, pero no sé en español. No sé si hay alguna versión en castellano, Echarle, pero sí. como echarle sal echarle Ese, sal a la herida, ¿no? exactamente, o hacerle añadir el árbol caído. También tenemos que la W activa pierde el poder de la escala de poder de la habilidad y consigue el porcentaje de vida máxima, o sea, el porcentaje de vida perdida. Recordemos que Fizz con la W hacía más daño cuanto menos vida tuvieras. Eso estaba en el DOT y ahora pasa de estar en el DOT a estar en la activa. No sé si quieres comentar algo al respecto. No, básicamente la W yo creo que está bien. No, el cambio de W yo creo que es un poco de balance de poder, le han dado más potencial activa y menos a pasiva. Básicamente la pasiva W antes era bastante cómodo para hitear bajo torre. Es decir, si te estaban pusheando, te estaban haciendo bullying en lane, te ayudaba a la hitear. No sé, yo creo que Pero han básicamente aumentado es el un daño, poder. han aumentado el daño base de la activa, ¿eh? Así que eso sí que va a seguir estando. Yo no veo mal esto. De todas maneras, hay que decir que el hecho de que hayan aumentado el daño base de la activa y que hayan hecho que el poder de hacer daño según cuanto menos vida tuvieras esté en la activa. Hablaba un main de Fizz y leí por ahí, no sé cuánto de cierto y de sentido tiene esto, pero comentaba que esto significa que Fizz igual puede querer empezar a hacerse velocidad de ataque. ¿Qué piensas al respecto? Sí, yo creo, yo escucho también algo de probables nuevas builds, como por ejemplo el diente de Nashor, le abre nuevas puertas. Una build basada en ataque speed con diente de Nashor, no sé, final de ingenio, quizás aparecen nuevas builds basadas en ese nuevo cambio W. Pero yo creo que básicamente su patrón de asesino mid va a seguir con la misma itemización. Quizás un poco off build, Fizz jungla, Fizz top, pero básicamente no creo que vaya a ser un cambio tan importante. Después tenemos el cambio de la ulti. Básicamente es como si la tenaza ahora estuviera en la ulti. Es un cambio que lo veo correcto. Al fin y al cabo es un asesino que se tiene que meter mucho más cuerpo a cuerpo y ensuciarse las manos mucho más que Ari. Que vemos que ha tenido el cambio exactamente contrario. Ha perdido su 20% de extra en el corazón. Parece como que se lo han quitado para dárselo a Fizz. Lo veo correcto. No creo que... Creo que perdería muchas herramientas si no fuera por esto. No sé qué piensas tú. Luego correcto, yo creo que Fizz, yo creo que el cambio a ulti va ligado con su cambio a Q. Básicamente Fizz era un campeón que pasa si alguien no tenía ningún riesgo, porque el daño absurdo de la Q, en combinación con la aparición de Liche y digamos su W, tú hacías activar la W, tiras con Q Liche y básicamente one-shoteabas a alguien. Uh-huh. Y luego salías con la E. ¿Qué pasa? Esto añade un riesgo y una recompensa. Ahora tienes el riesgo de que tienes que para asesinar a alguien tienes que dar la ulti, cosa que antes no era necesario. Antes tú podías matar a alguien fácilmente sin dar la ulti. Sí. Ahora tienes el riesgo de tener que aceptar ulti y a la vez tienes tu recompensa, que es ese aumento de daño. Es cierto Creo que que es un antes... cambio correcto para... Es cierto que antes incluso el hecho de tirar la ulti era casi como perder tiempo, ¿no? Lo ibas a matar de No, todas maneras. incluso, no, sí, básicamente la gente usaba la ulti como CC más que por el daño. Uh-huh. Yo creo que es un cambio correcto, es un patrón más saludable para Fizz como asesino. Bueno, Kha'Zix lo tenemos aquí como mejora de personaje. Yo creo que lo de Cathy es un bug fix, pero yo creo que es porque lo tienen que mencionar todos los pases. Si no, Sí, va, aunque solo sea para hacer el chiste, es un bug. sí, Bueno,
Bueno, pasamos aquí a Nidalee. Nidalee sé que tú también la juegas. A mí me parece bien. Nidalee Jungla siempre me ha parecido desde que el rework que tenía que existir. Me parece muy interesante ver una idea apareciendo del río para atacarte. Quiero ver lo que es capaz de hacer. Y el cambio de los autoataques, así a bote pronto me parece positivo, pero no sé hasta qué punto lo es o lo necesitaba. No, yo creo que lo de cambio de ataque está bien, especialmente para nivel AD, porque a veces podías cancelar autoataque antes de tiempo. Te digo porque tú sabes que yo casi siempre juego a nivel de los juegos de Bruiser, no de AP. Yo creo que es un cambio que la beneficia. Básicamente es un cambio de calidad de vida, no es algo que le vaya a influir de sobremanera, pero es para evitar cancelar autoataque. Y lo del cambio de pasiva está bastante bien, porque últimamente se está popularizando en niveles jungla. Ujú. Hay un jugador de Solo Queen en Norteamérica, un tal Cat Sexual, que básicamente lleva Challenger jugando en niveles jungla. Y básicamente no es que la esté popularizando el solo, pero es el que la ha puesto, digamos, en el spotlight, en el foco, por así decirlo. Yo creo que es algo interesante, que le abre camino a una Nidalee que siempre quiera coger esas rutas de junglear y le dan más versatilidad, porque sabemos que Nidalee es uno de los campeones más versátiles del juego en cuestión de posiciones. La puede jugar literalmente en casi cualquier rol. Yo creo que es un buen Siempre ha cambio sido que así. le abre una puerta para una ruta alternativa. Salvo Kayle, que probablemente ha sido el único personaje que podía estar literalmente en todas las posiciones del juego. Bueno, técnicamente Nidalee podría ir a de carry si estás muy loco. Pero bueno. Bueno, pasando de Nidalee aquí la persona que necesitaba este parche, Rek'Sai, como no, recibiendo un nerf. Hay que decir que no se han pasado con el nerf. Se han visto nerfs mucho más chungos a gente tan opresiva como Rek'Sai, que estaba tan fuerte. No se han pasado demasiado, pero aún así son unos nerfs interesantes. Baja daño de todo, lo único que aumenta es que va a poder noquear con la W más frecuentemente en late, cosa que tampoco creo que vaya a hacer tanta diferencia, puede ser más interesante en cuestión de teamfights. Y me parece que es evidente, no creo que haya mucho que hablar de esto. En un inicio le han puesto esos números que tiene porque es un personaje squishy, si no se hace tanque. Y en el PvE la gente no tenía ningún motivo para hacerse demasiado tanque. Así que se lo pasaban pipa y veían que se moría muy rápido, así que lloraban porque necesitaba estar más fuerte. Se pasaron de fuerte, llegó a live y ahora creo que va a volver a un número a números que le sienten mejor. No creo que haya mucho que hablar al respecto. No, pues nada, estoy de acuerdo con estos cambios. Tenía un daño base absurdo y lo que le permitía utilizar completamente como tanque y tener un daño frontal muy fuerte. Yo creo que es un cambio correcto y necesario, nada más que comentar. Bueno, aquí con Sejuani tenemos un bug arreglado. Con Syndra, los cambios que han hecho para que los efectos de las habilidades se ajusten más a lo que se veía por lo visto, hacen que sea demasiado difícil de dar. Han hecho que eso vuelva a no ser tan difícil. Y Zed, aquí el amigo Zed. Zed lo comentan como patrón de asesino saludable. Yo digo que eso es una puta A patraña. mí me parece, voy a mantener mi respeto hacia Dios, pero a mí eso me parece una puta broma, por dejarlo Sí. en plan suave. A mí yo creo que es que el Perdona a todos cambio los jugadores de Zed, pero los odiamos. sí, es que yo creo que el cambio hace, yo creo que es casi una falta de respeto, se está riendo de nosotros, ¿sabes? Sí, madre mía, vamos a bajarle un poco la Uf, velocidad. le hemos bajado la velocidad de ataque base en 0,014, literalmente injugable. Uf, Un personaje que necesita meter ataques básicos todo el rato. A ver, vamos a no, ver. Zed es un personaje que ves que la gente que sabe jugar con él y que es de un elo interesante, pues mete ataques básicos para aumentar el daño, pero eso se hace con todos los personajes, ¿no? Lo haces con Ahri también. Cada vez que echas una ulti también echas un autoataque para maximizar el daño. Pero realmente no creo que sea el mejor tipo de cambio. A ver, Zed no es el personaje más opresivo últimamente, pero hay que decir que se lleva una buena cantidad de bans, sobre todo en solo queue. Es un personaje que puede dejarte... puede hacer jugadas muy injustas, a menos que el equipo esté muy coordinado. Y sabemos que, pese a que a Riot le encanta mirar en el juego profesional, no todo el mundo es juego profesional y sabemos que Zed está muy fuerte. No sé yo si este nerf va a ser muy relevante. Pero bueno, es un nerf, no me voy a quejar. Tenemos las nuevas skins, bueno, reworks visuales de las texturas, mejor dicho, el rebalanceo de texturas o como lo llamen, reequilibrado de texturas. Y bueno, tenemos el cambio de los objetos de jungla.
Esto es un cambio interesante, va a afectar a muchos personajes y no sabemos exactamente cómo va a afectar a esos muchos personajes hasta que esos cambios sucedan. Los personajes que mejor estaban en la jungla, que más se podían aguantar, por ejemplo G con ese bufo de los Crooks puede aguantar hasta el infinito, tenemos a Fiddlesticks, tenemos a Warwick, no van a tener demasiado problema en conseguir un 100 más de oro, quedarse, quitar un par de campamentos más antes de volver a base, cualquiera, ¿sabes? No importa mucho. Pero hay otros personajes que estaban ahí, justo, pudiendo hacer jungla, que lo van a sufrir. No sé si tú lo ves eso correcto o crees que no debería haber sido así. Yo creo que es un cambio bastante hipócrita por parte de Río, porque Río siempre está hablando que busca diversidad en la jungla, que no quiere que nos estanquemos en picar Lee Sin, picar Lee Sin y picar Lee Sin, pero es que básicamente siempre que hace un cambio de esto me parece bastante hipócrita. Ahora hay bastantes junglas, digamos, que no tienen sustain, que lo pasan bastante duro limpiando la jungla. Tú ahora bueno, antes de este parche, con 3 campamentos podías vaquear y te podías comprar tu Smite gradeado y un par de pociones. Ahora no va a ser el caso. Y muchos campeones llevan muy justos para limpiar esos 3 campamentos. ¿Qué pasa? Esto vuelve a perjudicar a todos esos junglas que tienen problemas farmeando y vuelve a dejar sin ser afectados a todos esos junglas que tú has mencionado, con sustain y con facilidad de limpiar la jungla. Voy a ser sincero. Río con esto, pero bueno. Riot, si te parece que el primer objeto de jungla es muy Snowball y si te has cargado a alguien y te lo puedes comprar enseguida, lo que tienes que hacer no es que sea más caro. Le quitas cosas y se las devuelves cuando lo mejoras. Y ya está. Menos problema. No sé, yo creo que es un cambio malo en mi opinión, pero bueno. Sí, no estoy muy seguro de que hayan estado ahí en ese cambio. Bueno, aquí un pequeño cambio, me gusta. Este objeto no está mal, pero siempre he tenido la impresión de que 950 dólares era una cantidad rara. Era demasiado para un objeto y demasiado poco para un objeto fuerte. O sea, no era un objeto tan fuerte como para pedir 950 euros. Aquí también tenemos que despedirnos de la antorcha de fuego negro. Ha desaparecido como la tenaza. Adiós, con la manita. Es una pena porque este objeto me gustaba más que la tenaza incluso. Más barata, más accesible. Yo que juego Dominion y 3-3 bastante, pues la echo de menos. Elixir de hierro. Bueno, no es así como funcionaba bueno, aquí en español está descrito diferente, pero básicamente la diferencia es que en vez de sumarse a tu tenacidad, eso es. ¿No era así la tenaza? O sea, la tenacidad No. siempre. No, te lo digo por experiencia porque con Irelia, con botas de mercurio y este Elixir he cogido 80 y pico de tenacidad. No, pero me refiero a otros tipos de tenacidad. Por ejemplo, si te cogías Los otros tipos de tenacidad son stackean, digamos, multiplicantes entre sí. Exactamente. Pero la del Elixir stackeaba aditivamente. Pues eso, me parece bien. Quiero decir, porque es lo mismo la consistencia. Sí, para ponerlo en línea con todo el resto de tenacidad. Sí, debería funcionar así siempre. No veo razón para que no hubiera sido así desde el principio. Igual se les pasó, que puede ser perfectamente. Cinturón de gigante, ahora es más accesible. Este es un cambio muy bueno, te lo digo como top lane. Este es un cambio buenísimo porque abre muchas más puertas al inicio de cristal de rubí 2 pociones. Antes de ese inicio te limitaba bastante si luego tú querías convertirlo en... Si luego tú querías conseguir un ítem de vida construir a partir de cinturón. No sé, por ejemplo, si tú te querías rushear una capa de fuego y no te podías permitir empezar con eso. Porque digamos el rubí de vida no se buildaba en eso. ¿Qué pasa? Primero hicieron el cambio con la armadura. Ahora tú siempre puedes empezar con armadura de tela y la puedes upgradear sí. al chain base, no sé cómo se dice en español. Sí, bueno, a la de 700. Yo creo que este cambio es para básicamente de una misma partida. Tienes el ítem base que es en ambos casos la armadura de tela y el cristal de rubí y los puedes upgradear a su siguiente ítem, vamos, que es la chain base o el cinturón gigante. Yo creo que básicamente es para ponerlo en línea con todos ambos objetos de resistencia, tanto la armadura como la resistencia mágica, que ya habían empezado a usar ese patrón, y es para que siga el mismo amo. Buen cambio, que te abre otros inicios distintos para empezar la partida. Sí. Pasamos al sable pistola Hextech. Inicialmente cuando vi los cambios del sable pistola Hextech en el PvE no eran como eran estos, eran más bestias. Pasaban a incluso menos robo de vida y disminuían más el daño de ataque. Me alegra de que hayan subido 15 de poder de habilidad por 5 de daño de ataque y 2 de robo de vida, porque no es un ítem que sea extremadamente fuerte ahora, y es un ítem que me gusta mucho. Es un ítem que tiene una activa que
solo que se disminuye en su CD cuanto más veces pegas con autoataques o con hechizos de un solo objetivo. Es un ítem muy único que tiene muy poca representación y es un pequeño aumento a la utilidad del ítem que en ningún modo creo que pueda hacerlo demasiado popular, y me parece que está bien. De todas maneras, me parece que la premisa por lo que lo han hecho, realmente dicen, sí, bueno, vamos a aumentar esto porque algunos de los personajes a los que les gustaba Tenaza lo cogían, o lo pueden coger, y así para que estén mejor que antes. Yo creo que este cambio lo tenían que haber hecho de todas maneras, porque incluso los personajes que cogían Tenaza y pueden coger sable pistola Gestec, no estaban demasiado fuertes con este objeto antes tampoco. Era un cambio que hacía falta hacer con o sin Tenaza, me parece a mí. Es un objeto un poco olvidado. Bueno, de las edades, cambio de que ahora puedes ver los stacks y no se pierden. Muy bien, muy bonito, todo más cómodo. Corregido el error del Ward. Y convertido el portal el portal de Throt en un edificio. Yo creo que es correcto. Sí, está interesante. No sé yo muy bien si lo de la colisión es 100% en esto. Yo creo que ahora mismo todo se puede colisionar. Cada vez hay más cosas en las que puedes colisionarte. Lo cual tampoco es tan importante porque no hay tantas cosas que tengan efectos con colisión. Está en Poppy, está Nari, está Bane y no sé si mucho más. Así que bueno, tampoco es tan muy importante y no hay que hacer una montaña con nada. Lo que sí que quiero comentar es los cambios en los Voidlings. Ha aumentado su armadura y ha disminuido su resistencia mágica y su vida básica. Y te voy a decir por qué me gusta este cambio. Han hecho que sea más fácil de matar para la gente que hace daño AP y más difícil de matar para las armaduras y los minions. O sea, para las armaduras, para las torres y las minions. Si has visto cómo funciona el Throt, aunque jugándolo tú o en vídeos o tal, se ve que en realidad, pese a que sea un ítem destinado a destruir torres, y aunque a la larga lo pueda hacer, no tiene ese elemento de urgencia. Tú ves un portal de Throt, no te entra la prisa por ir a destruirlo, que es un poco el objetivo que se quería hacer, ¿no? Que si uno se olvida de ese ítem, se cargue la torre y cause problemas. Esto va a hacer que sea un ítem que sea más fácil de lidiar con él si estás presente. Los boilings estos del vacío, los pequeños vacíos que se llaman en castellano, van a ser más fácil de ignorar o de destruir, o van a tener menos importancia si tú estás ahí y más importancia si no estás ahí, lo cual me parece un cambio correcto para un ítem que se supone que tiene que hacer split push. Bueno, después tenemos que el dragón aumenta su alcance, disminuye, o sea, aumenta también su velocidad de ataque. Me parece que es correcto. Me parece que el dragón es un poco débil ahora. No estoy de acuerdo con el cambio de que están trabajando para que el dragón sea más fácil de matar. No sé, no me ha parecido que ninguno de los dos buffos gordos del nuevo mapa sean muy complicados. Parece haber esa sensación por ahí. No sé si opinas tú algo al respecto. Nah, está bien. Los cambios en clasificatoria. Bueno, tenemos Nemesis Draft o reclutamiento Nemesis viniendo dentro de poco. Esperemos ver cosas divertidas por ahí. Ajustes en sonido. Recordad cambiar vuestros sonidos para volver a ajustarlos. Bueno, si suponiendo que no hayáis jugado antes de ver esto, cosa que es probablemente no, ¿verdad? Y bueno, las nuevas skins. Mira qué sexy es esta skin de Vel'Koz, madre mía, qué pasada. Uf. Y bueno, estos han sido los cambios del parche 5.2. Yo soy Endalibar y este es Unz. Y si os gusta, aseguraos de hacérnoslo saber y así haremos otro vídeo como este en el próximo parche. Muchas gracias. Hasta luego.